¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a este su canal Más que Historias. Nuevamente queremos dar las gracias por todos esos mensajes que nos han hecho llegar ya. Gracias por su comunicación a través de TikTok, de Instagram, por sus correos electrónicos y también gracias por sus comentarios en nuestros videos. Todos los días crecemos un poco más y eso es gracias a su preferencia. Y precisamente el día de hoy vamos a compartir una historia que nos han recomendado a través de nuestro correo electrónico. Pero antes de empezar, como siempre, recuerda que si te gustan los cuentos, las historias y las leyendas, este canal es para ti, ya que eso es todo lo que hacemos aquí. Esperamos que les guste entonces y recuerden que siempre es un buen momento para una buena historia. Antes de empezar, es necesario que hablemos un poco acerca de Craigslist. Este es un sitio web que funciona más o menos como una sala de anuncios clasificados. En él, las personas pueden buscar lo que necesiten, como un apartamento para alquilar, un trabajo o un mueble, tal vez usado o nuevo, y pueden contactar directamente a quien lo publica. Así que puedes hacer preguntas o hacer una oferta. Sin embargo, como todo en la vida, es importante tener cuidado al usar este sitio, ya que hay personas que pueden intentar estafarnos, engañarnos o inclusive algo peor. Muy bien, ya que tenemos esto claro, empezamos. Esta es la historia de un joven que, como muchos, buscaban un trabajo, de preferencia que fuera fácil y bien pagado. Buscó en el periódico, en avisos clasificados, en volantes, pero sería en Craigslist donde encontraría lo que necesitaba. Navegando a través del sitio, encontró el anuncio de Ben. Inmediatamente le envió un correo electrónico solicitando más información en el cual le incluyó su número de teléfono. A los pocos minutos, Ben lo llamó directamente y le comentó que él estaba en el proceso de cambiar de casa y que viviría en otra ciudad. Así que necesitaba ayuda para alimentar a las mascotas de sus papás todos los días. El proceso de contratación fue rápido y en cuestión de unos 20 minutos Ben y el joven habían llegado a un acuerdo. Al día siguiente, el joven se reunió con Ben en la casa de sus papás. Ben le explicó entonces al joven que debido al cambio de casa, él ya no podría hacerse cargo de las mascotas de sus papás y que como estos ya eran mayores, tampoco podrían hacerse cargo de ellos. Le informó también que el pago sería semanal y que además recibiría dinero extra para comprarle comida a las mascotas. Hasta este punto, todo sonaba bastante bien, pero el joven tenía ciertas dudas y había algo que no le parecía del todo normal en esta transacción. Ben además le dio una serie de instrucciones al joven, lo cual aumentó esta inseguridad. Por ejemplo, el joven debía estar en la casa de sus papás a las 10 de la mañana en punto, pero no podía tardar más de 10 minutos. O sea, que no debía de salir de la casa después de las 10:10 de la mañana. Además, bajo ninguna circunstancia, debía de interactuar de ninguna forma con los papás de Ben. También le explicó que mientras el joven estuviera en la casa, los papás estarían en la sala principal viendo televisión y que nunca debía de molestarlos. Ben le enseñó el interior de la casa. Estaba la entrada principal y al inmediatamente cruzar la entrada, del lado izquierdo estaba la sala principal, donde habían dos sillones, o sea, dos sillas, viendo hacia el televisor, dándole la espalda a la entrada. El joven pasó enfrente de la sala de estar y encontró un pasillo, donde había al lado derecho unas escaleras para el segundo nivel y al fondo estaba la cocina. En la cocina era donde él debía alimentar a las mascotas de sus papás, los cuales eran 4 gatos.
Además, le enseñó dónde se guardaba la comida de los gatos. Ben también le dijo al joven que lo más importante era que jamás debía de entrar a ninguna otra área de la casa. Solamente debía entrar por la puerta, pasar la sala, llegar a la cocina y darle de comer a los gatos. Por último, le comentó también que si por alguna razón no podía presentarse a alimentar a los gatos, que por favor llamara al teléfono de casa o que dejara un mensaje para hacerle saber de que no iba a poder llegar, así se podían hacer los arreglos necesarios para que los gatos no pasaran hambre. A pesar de todas estas instrucciones y que el joven aún se sentía un poco inseguro, decidió aceptar el trabajo. Así que se dieron un apretón de manos y quedaron entonces para el día siguiente a las 10 de la mañana. Llegó entonces el día siguiente, el joven se levantó temprano y a las 10 de la mañana en punto estaba en la casa de los papás de Ben. Entró por la puerta principal y efectivamente los papás estaban en la sala viendo televisión. El joven saludó, no hubo respuesta, llegó a la cocina, alimentó a los gatos y salió antes de las 10:10 de la mañana. Así pasaron las semanas, pasaron los meses. Todos los días el joven entraba a las 10 de la mañana, saludaba, llegaba a la cocina, alimentaba a los gatos y no había ninguna novedad. Hasta que un día llegó un poco más tarde de las 10 de la mañana, entró por la puerta deprisa, se disculpó con los papás de Ben por llegar tarde, llegó a la cocina, alimentó a los gatos. Cuando vio el reloj, eran las 10:12. Obligatoriamente, el joven debía pasar por la sala donde estaban los papás de Ben para poder salir de la casa. Cuando pasó, notó que estos no estaban en sus sillas. Estaban de pie, pero en la oscuridad, y lo veían directamente. Y lo siguieron con la mirada hasta que el joven salió de la casa. Él solamente agachó la cabeza y se disculpó una vez más por haber salido tarde. A pesar de que esto lo asustó, el joven al día siguiente llegó a las 10 de la mañana en punto, pasó por la sala, los papás de Ben estaban viendo la televisión, él llegó a la cocina, alimentó a los gatos y salió de la casa antes de las 10:10 de la mañana. Y así estuvo por los siguientes meses. Sin embargo, todo estaba por cambiar. Un día, el joven llegó a las 10:05 de la mañana. Él sabía que no tardaría más de 5 minutos en alimentar a los gatos y que a las 10:10 ya estaría afuera. Sin embargo, cuando el joven estaba en la cocina, él escuchó que alguien murmuraba: ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! El joven se asustó mucho y buscó por todos lados en la cocina de dónde podía venir esa voz. Sin embargo, no encontró nada y siguió con su trabajo de alimentar a los gatos. Cuando ya estaba por salir, volvió a escuchar: ¡Ayuda, por favor! ¡Alguien, ayuda! El joven no sabía qué hacer porque no sabía de dónde venía esa voz. Pero entonces vio la hora y eran nuevamente las 10:12. Levantó entonces la cara para ver hacia la sala donde estaban los papás de Ben. Y no solo no estaban en las sillas, sino que ya estaban de pie y venían caminando hacia la cocina. Y ahí fue cuando el joven los vio por primera vez bajo la luz. Se dio cuenta entonces de que estos estaban pálidos y que parecían estar en un severo estado de desnutrición. La piel la tenían pegada a los huesos. Prácticamente parecían ser 2 cadáveres caminando hacia él.
El joven estaba muy asustado, pero solamente agachó la cabeza, se disculpó por la tardanza, pero no recibió respuesta. A este punto, los papás de Ben ya estaban en la entrada de la cocina bloqueando la salida. El joven recordó que en una de sus tantas visitas a la casa de Ben había encontrado una puerta que parecía estar oculta. Así que se decidió a entrar por ella y se dio cuenta de que era una entrada a un sótano. Los papás de Ben solamente lo seguían con la mirada, la cual se veía sin brillo, prácticamente sin vida. El joven bajó al sótano y se dio cuenta de que había un aroma como a carne podrida. El joven entonces sacó su teléfono para alumbrar un poco el oscuro sótano, pero también llamó a la policía y les indicó de que lo tenían cautivo, que no lo dejaban salir y que le estaban persiguiendo. El joven se adentraba cada vez más en el sótano, como para buscar algún tipo de refugio o dónde esconderse, y utilizaba el teléfono para ir alumbrando más o menos la oscuridad. Sin embargo, había algo en el suelo que lo hizo caer. Botó el teléfono y nuevamente quedó en completa oscuridad. El joven rápidamente se intentó poner de pie, pero al levantar la cara se dio cuenta de que los papás de Ben lo venían siguiendo y que ya estaban prácticamente sobre él. Con todas sus fuerzas se puso de pie y pasó a la par de ellos empujándolos. Subió las escaleras a la cocina y cuando iba a cerrar la puerta del sótano, se dio cuenta de que los papás de Ben ya venían subiendo las escaleras y lo veían con sus ojos muertos y con una sonrisa macabra. El joven salió de la casa a toda prisa, llorando y gritando, cuando se dio cuenta de que venía la policía. Llegaron 2 oficiales, los cuales salieron de la patrulla y trataban de calmar al joven. Uno de ellos decidió quedarse con él y el otro iba a entrar a la casa de los papás de Ben para averiguar qué era lo que estaba pasando. El policía entró y más o menos 5 minutos después salió de la casa y le preguntó al joven quién lo había atacado o quién lo estaba persiguiendo. El joven, que aún estaba muy asustado por lo que pasó, le informó al policía de que eran los ancianos que estaban encerrados en el sótano, pero que si ya no estaban en el sótano, lo más seguro era que estuvieran nuevamente en la sala viendo el televisor. El policía vio al joven y le dijo que esto no era posible, ya que si bien era cierto de que habían 2 ancianos sentados en la sala, estos llevaban ya algún tiempo de fallecidos. También le informaron que el olor que emanaba del sótano, como a carne podrida, era de hecho otro cuerpo, que ya estaba en descomposición también. El joven confundido les contó toda su historia de cómo había ido a parar a esa casa, cómo había encontrado el trabajo. Les dijo también que llamaran a Ben a su número de celular o que tratara de llamar al teléfono de su casa, pero ambos números parecía que habían sido desconectados también ya hace algún tiempo. Algunos días después le informaron al joven de que el cuerpo que habían encontrado en el sótano era de Ben. La duda entonces es, ¿con quién habló el joven? ¿Quién le había estado pagando? Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado la historia de los papás de Ben. Y así como esta, estaremos haciendo historias también, todas las sugerencias que nos hagan llegar. Recuerden entonces de seguirnos a través de nuestras redes sociales en TikTok e Instagram como @másquehistorias, a través de nuestro correo electrónico también en mqhistoriasgt@gmail.com.
gmail.com. Cualquiera que sea el método que ustedes prefieran, esperamos recibir sus comentarios entonces. Les agradecemos mucho su compañía esta semana y recuerden que siempre es un buen momento para una buena historia. Hasta la próxima.